alguien le diga al doctor que ya me encontré mejor medicina en tu amor. Hola, muchas bendiciones a cada uno por nombre. Estos días que trascienden, soy Andrés y hoy estamos con nuestra invitada especial, que es nuestra primera invitada de este canal, que es nuestra hermana Ingrid. Hola, hermana Ingrid, ¿cómo está? Buenas noches, que Dios les bendiga. Bien, Andrés Alejandro, gracias por invitarme. Es una bendición invitarla. Vamos a empezar con nuestra primera sesión que se llama Conociéndote o Conociendo. Entonces, vamos a empezar con muchas preguntas. Hermana, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es Ingrid Johanna Gordillo González. Ingrid Johanna Gordillo González. Está bien. ¿Usted qué ministerio posee o cuál es el ministerio que usted ha desarrollado a través de los años? Pues uno del ministerio que Dios me ha dado en su amor y en su misericordia es el ministerio profético y el ministerio evangelístico también. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y dones o talentos que Dios le haya dado aparte de lo que es la profecía y lo que es la evangelización? Entre los dones que el Señor me ha regalado está la imposición de manos, el don de lenguas y el don de sanidad también. Wow, wow. Esos dones, ¿usted hace cuánto los tiene? Cada uno de sus dones, ¿hace cuánto tiempo los tiene? El primer don que Dios me regaló fue el don de la profecía y el de hablar de lenguas. Eso fue cuando yo tenía 20 años. Los otros dones fueron conforme pasó el tiempo. Pues el primero que me regaló fue el de imposición de manos, que eso incluye lo que es liberación. Luego vino el de sanidad es el más reciente para mí, que tiene tal vez aproximadamente unos 7 años. Wow, wow, wow. Entonces, ¿cuántos años tiene usted en el ministerio profético? ¿Cuántos años tiene? Bueno, a partir de que Dios me empezó a dar el don, que fue a los 20 años, desde entonces lo he venido ejerciendo. Ya prácticamente son 21 años prácticamente de estar ya ejerciendo el ministerio que el Señor me regaló. Wow. Y hermana, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 41 años. Pues no se le nota, hermana. No se le nota a la hermana. No se le nota. ¿Y a cuántos años usted conoció a Dios? ¿A qué edad conoció a Dios? Bueno, la verdad que a mí me llevaban a la iglesia desde que yo tenía 2 años prácticamente. Me empezaron a llevar a la iglesia, pero a la edad que yo conocí a Dios y que yo lo recibí en mi corazón fue a la edad de 16 años. Wow, wow. Fue el encuentro que yo tuve con Él, encuentro personal, porque como muchos sabemos, que el que vayan nuestros padres a la iglesia o que seamos hijos de siervos, eso no quiere decir que ya seamos nosotros salvos o que ya tengamos Exacto. a Dios en nuestro corazón, sino pasaron los años, de 2 años a 15 años prácticamente yo iba, porque era lo que me habían enseñado, ir a la iglesia, congregarme, mis papás asistían, pero yo empecé a pasar muchas etapas a la edad de mi adolescencia, y entre una de ellas empecé yo a cuestionarme y a preguntarme de que si era eso lo que yo realmente quería, asistir a la iglesia, si realmente yo creía que existía un Dios o no creía que existía un Dios. Entonces empecé a cuestionarme mucho y empecé a hablarle a Dios y decirle si realmente Él existía y si realmente Él era un Dios real, un Dios vivo, que yo quería realmente tener un encuentro con Él, quería realmente yo sentirlo y quería poder yo vivir esa experiencia, no porque me lo habían enseñado, no porque me llevaban, sino yo quería tener una experiencia personal directamente con Dios. Entonces fue a esa edad, a la edad de 16 años, que yo recibí al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Sí, a una edad muy joven, ¿verdad? Entonces,
A través del ministerio profético se viven muchas luchas. Usted, en su opinión personal, yo he escuchado muchos profetas que dicen que el ministerio profético es el más difícil, es el más duro y que eso muchas veces los estresa o los hace sentir muy oprimidos. ¿Usted, en su opinión personal, considera que el ministerio profético es así de duro como muchos lo expresan, como muchos profetas lo expresan? La verdad que sí, es un ministerio bastante, bueno, le llaman asmático, porque es un ministerio en el cual padece uno mucha soledad. A un profeta le toca padecer mucha soledad, estar mucho tiempo solo. También padece a veces de depresiones, a veces incluso por la palabra, porque hay palabra que a veces es muy dura para darla, y a causa de la misma palabra hay mucho rechazo de parte de la gente. A veces rechazan la palabra de Dios y pues a veces no lo ven como que es Dios directamente, sino empiezan a verlo a uno, a señalarlo a uno, a acusarlo, o como dicen, ¿verdad? Ya no es con Dios directamente, sino empiezan a decir que es uno el que está juzgándolos, o es uno el que les está diciendo eso, y ya no vienen directamente a Dios, sino piensan que es uno el que está hablándoles eso, ¿verdad? Y a veces cuando la palabra es una palabra muy dura, pues casi siempre hay rechazo, ¿verdad? No todas las personas reciben la palabra con amor, es decir, bueno, Dios me está exhortando, sino a veces lo toman por otro lado. Entonces sí es un ministerio pues bastante duro en ese sentido, porque por ejemplo yo lo empecé a esa edad, y cuando yo lo empecé, me recuerdo que la primera palabra que Dios me dio fue directamente para el pastor. Fue para el pastor de esa congregación donde yo me congregaba, y fue también palabra para la congregación, porque estaban pasando muchas cosas ahí dentro de la iglesia que pues específicamente nadie sabía, más los que estaban involucrados, que era lo que estaba sucediendo. Y fue una palabra muy dura, el cual me trajo mucho, se puede decir, mucho rechazo de parte de las personas, porque empezaron a decir que quién era yo para darle esa palabra, y prácticamente pues yo tenía 20 años, entonces me miraban así como una persona joven, y yo hablándoles a personas adultas. Entonces ellos decían, no, ¿cómo esa patoja me va a venir a decir eso? ¿O quién va a cuestionar lo que yo estoy haciendo? Incluso recibí burlas de mi aspecto físico o de mi forma de vestir. Cuestionaban mucho eso. Entonces, pero Dios siempre fue fiel, porque Él siempre me decía que Él respaldaba la palabra que Él me daba y que Él estaba conmigo, y que no importaba que la gente me rechazara por causa de dar la palabra. Entonces, Dios siempre usaba más de alguien más para Él, pues como darme una, ¿cómo se dice? Una confirmación de que Él era el que estaba hablando. Entonces eso fue lo que pasó incluso en la iglesia. A los días vino la esposa del pastor, que vivía en Estados Unidos, y pues ella venía con una unción muy fuerte, y cuando ella subió al altar se sentía un fuego, pero un fuego de la presencia de Dios que ella tenía. Y cuando ella subió empezó a predicar, y cuando ella ya empezó a predicar, ella empezó a hablar en lenguas, y cuando empezó a hablar en lenguas, empezó a darle palabra al pueblo, y empezó a dar la palabra que era la que yo había dado anteriormente. Entonces, para mí fue una confirmación, y los de la iglesia se quedaron mudos al escuchar la palabra que Dios estaba dando a través de ella, porque era la misma palabra que Dios me había dado a mí. Entonces fue como una confirmación de que era Dios hablando. Entonces ella empezó a decir, Dios me muestra esto, Dios dice que esto y que lo otro, y que hay muchos lobos disfrazados de ovejas, que hay mucho pleito, mucha contienda entre ustedes, y que Dios ya no quiere que hagan envidias, pleitos, y empezó a sacar todo lo que estaba dentro de la iglesia.
y fue una presencia tan hermosa que había muchos jóvenes ahí que tenían dones, pero lamentablemente por la situación que se estaba viviendo dentro de la congregación, ellos habían apagado esos dones que ellos tenían. Ellos hablaban en lenguas, pero durante yo había estado ahí, nunca los había escuchado hablar en lenguas. Y hasta cuando ella llegó, Dios dijo que tenían que manifestar el Espíritu Santo de Dios que estaba ahí. Y empecé a escuchar a un montón de jóvenes hablando en lenguas, dando profecía, y empezó a moverse de una manera sobrenaturalmente. Empezaron a pasar al frente, empezaron a ayudar, empezaron a pedir perdón, y empecé a ver yo a hermanos y en donde otro hermano a abrazarse, a pedirse perdón por los problemas que estaban teniendo fuertes en ese lugar. Incluso al pastor, ella le dio a su mismo esposo palabra, y fue algo como bien especial. Y ahí vi el respaldo de Dios. Ahí vi el respaldo de Dios que he visto siempre. O sea, en el cual Él me dice que no tenga temor, que no tenga miedo de dar su palabra, porque Él es el que la da a través de mí. Y entonces que cuando alguien viene y rechaza la palabra, no es a él, no es a mí a la que rechazan, sino es a Él. Entonces, pues eso me ayudó mucho. Al pasar ese día, a los siguientes días que ya tenía que ver yo nuevamente a los hermanos, muchos de ellos vinieron, que me habían lastimado de muchas formas, vinieron y me pidieron perdón, me pidieron disculpas y me dijeron, hermana, perdóneme por esto y por esto. Hermana, perdóneme, porque incluso muchos de ellos habían pensado que lo que yo tenía no era de Dios, sino eran demonios los que yo tenía, porque no discernían ni siquiera ellos que era lo que yo tenía. Y entonces me pidieron perdón, me dijeron, hermana, perdóneme. El pastor me dijo, mire, sierva, yo no tengo dones, yo no sé si Dios me va a dar dones, yo no sé si algún día Dios me va a permitir tener algún ministerio o algún don. Lo que sí le digo, sierva, que usted no deje, me dijo, de fluir en el don que Dios le ha dado. Ni por mí, ni por nadie. Así se levante quien se levante en contra de usted, me dijo, porque lo que usted tiene es de Dios y Él respalda a sus hijos. Y Él le dio la victoria, porque mire, tuvo que venir mi esposa, me dijo, y Dios traer la misma palabra que Dios había puesto en usted para que las personas vieran, me dice, que realmente era Dios. Y pues desde ese momento la congregación cambió mucho y se empezó a manifestar el Espíritu Santo, y ya se escuchaba a los jóvenes con sus dones, hablando lenguas, una presencia muy diferente a la que se sentía antes. Entonces es parte de lo que me tocó vivir cuando empecé en el ministerio y cuando Dios me empezaba a usarme en el mover profético. Wow, la verdad que, y eso sucedió la primera vez que Dios lo usó. La primera vez. Wow, realmente hay muchos testimonios así de grandes e impactantes, ¿verdad? O sea, yo estaba así como que wow. Entonces, después de eso, usted, ¿cómo sabía usted identificar cuando era Dios el que le hablaba o era algo de usted? O sea, ¿cómo sabía diferenciar usted? Eso es muy difícil y creo que todos lo preguntan, todos cuando alguien tiene el don de profecía, el ministerio profético, todos es lo primero que preguntan, ¿cómo usted sabe discernir? O ¿cómo usted sabe si Dios le está hablando? Entonces, a veces escucho la voz de Dios directamente hablándome oído y diciéndome esto y esto y esto. A veces habla directamente a mi corazón, o a veces cuando estoy orando empiezo a hablar en lenguas
y pues Él me da el interpretar las lenguas que estoy hablando. Y es así como Dios me habla. Y pues creo que siempre uno como humano, como ser humano que somos, siempre está con aquello, ¿será que soy yo? ¿O eres tú, Dios, el que me está hablando? Y eso lo digo porque he hablado con muchos profetas y todos tienen eso, ¿verdad? De decir, ¿será que es Dios o será que soy yo? Pero nos damos cuenta que es Dios porque hay cosas que nosotros no sabemos, no conocemos, y que es Dios que trae revelación a nuestra vida de cosas que están sucediendo en nuestro entorno, de cosas que están sucediendo con nuestros familiares, o de cosas que se están sucediendo alrededor del mundo, o cosas que están pasando aún dentro de la congregación donde nosotros asistamos. Entonces, esa es ahí donde podemos entender nosotros que es Dios mostrando las cosas. Por eso dice que la palabra profética es revelación y también es el sentir del corazón de Dios. O sea, Dios nos revela cuál es su sentir que hay en su corazón, y nosotros somos prácticamente solo mensajeros de dar la palabra que Dios quiere que se le dé a las personas, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de palabra de exhortación, a veces no es para juzgar y la gente confunde eso. O sea, vienen y dicen, es que ya me está juzgando. Y cuando nosotros damos una palabra, se dice exhortación, no es palabra de juzgar, es exhortación, porque cuando nosotros venimos y damos una palabra de exhortación, es que Dios quiere que ama mucho a esa persona, y lo que Dios desea es que esa persona corrija lo que está haciendo mal. Entonces, cuando Dios viene y nos da una palabra de exhortación, no es para juzgar, es para orar. Y si muchas veces solo nos pone a orar, y muchas veces viene y nos dice, tienes que dar mi palabra, porque esta persona está haciendo esto, y si sigue en ese pecado, si sigue haciendo esas cosas, él va de camino a la perdición, a la muerte eterna. Y como la palabra de Dios dice que su deseo no es que nosotros perezcamos y vayamos al infierno, sino que nosotros seamos salvos. Entonces el deseo de Dios cuando Él trae palabra de exhortación es que la persona pueda corregir su vida y pueda ser salvo. Entonces esa es una gran diferencia, pero a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta que las personas comprendan eso. Entonces por eso hablábamos, ¿verdad? Que a veces lo ven a uno como, ay, ya, esta me viene a decir, y no es así, ¿verdad? Sino es Dios que lo hace porque ama. Como dice el padre que ama a su hijo, lo corrige y le enseña qué es lo que está haciendo mal. Sí, la verdad que muchas personas confunden lo que es el juzgar, la corrección, y lo que es pues dar un consejo, y también lo que es la exhortación. Entonces muchas personas confunden eso, y por eso es que muchas veces hacen problemas, muchas personas se enojan sin motivo alguno o sin alguna justificación. Y la verdad es de que escuchándolo de sus palabras, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta de que el ministerio profético es duro, ¿verdad?, pero es algo a la vez de bendición y poderoso. Entonces, otra cosa que le quería preguntar es, en su ministerio profético, ¿qué es lo más impactante que Dios le ha permitido ver? ¿Qué es lo más impactante que usted dice, wow, esto no me imaginaba que Él me lo mostraría? Bueno, la verdad es que he tenido muchas cosas que me han impactado. Muchas cosas, mucha palabra que Dios me ha dado. Y como les digo, pues, yo a veces le decía, antes cuando estaba muy joven, le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué me pones a darle palabra a ciertas personas? Porque las primeras profecías que yo le di era directamente a pastores. ¿Y qué quiere decir eso? Eran pastores, eran mucho más que yo, eran personas que tenían un grado más alto, y era gente más madura en edad, porque eran mucho mayores que yo, y era bien difícil venir yo, una joven, y venirles a dar palabra, porque ellos venían y decían, ¿quién es ella para darme a mi palabra? Sí. O sea,
aparte siendo pastores, era así como que ella no me va a venir a decir a mí. Entonces era algo bien difícil y eso fue lo primero que me pasó, que casi las primeras profecías que me tocó dar era directamente a pastores, a congregaciones no pequeñas, sino congregaciones grandes. Y me recuerdo que una de las profecías, aparte de esa que me tocó dar en esa congregación, a mí me invitaron a una congregación y yo fui, yo creo que era aniversario y fuimos como 3 noches a esa congregación. Pero después de esas 3 noches, Dios me empezó a hablar y me empezó a hablar y me empezó a hablar. Y me empezó a decir, mira, te voy a decir lo que está pasando ahí. Y me empezó a hablar y a darme la palabra. Y yo dije, Padre. Y me dijo, ¿y vas a ir? ¿Y le vas a ir a dar esa palabra al pastor? Y le dije yo, Dios, pero yo te pido que me des citas bíblicas para bastarlo con la Biblia. Porque yo sabía que él, siendo un pastor, no iba a recibir la palabra solo a través de mis labios, sino iba a querer que a través de la palabra bíblica escrita, la profecía más segura, yo le confirmara lo que le estaba diciendo. Entonces le empecé a pedir a Dios que me diera citas bíblicas, anoté las citas bíblicas, y bueno, Dios me dijo, ¿vas a ir tal día? Y me preparé en oración, en ayuno, leyendo la palabra, intercediendo, hasta que se llegó el día. Yo fui a esa congregación y llegué a ese lugar y Dios ya me había dicho que me iban a rechazar. Me dijo que el corazón del pastor iba a ser como el corazón del faraón. Se iba a endurecer y que en lugar de recibir la palabra me la iba a rechazar y que incluso que yo no sintiera temor si él venía y me sacaba en ese ratito que yo le estaba dando la palabra, me sacaba de la congregación. Pero miren, Dios fue precioso y maravilloso porque, o sea, él no permitió que yo la palabra la diera en general, sino me dijo, cuando termine el servicio, tú llamas al pastor, a la pastora, y hablas con ellos directamente. Entonces esperé que terminara el servicio. Y después del servicio yo lo llamé y les hablé y pues claro, iba a ser bien difícil porque yo no me congregaba ahí, porque quién era yo para darle esa palabra. Entonces le hablé al pastor y le dije, buenas noches, pastor. Él ya me conocía, sabía quién era, porque esa congregación en donde yo fui, esa congregación había salido, o sea, los que se congregaban en esa iglesia, eran las familias que nosotros habíamos evangelizado con mi mamá. Nosotros habíamos orado, habíamos evangelizado porque en la colonia donde vivíamos no había iglesia. Entonces no había iglesia y la gente tenía hambre de Dios. Entonces nosotros empezamos a evangelizar en casa, a hacer oraciones y pues después de andar en casa se creció eso y pues ya hacíamos células en las casas y luego de eso pues ya familias y más familias se integraban, pero lo que no había en la colonia era una iglesia. Entonces luego vinieron a poner esa iglesia y nosotros decidimos con mi mamá hablarle a los hermanos para que ellos se pudieran congregar en esa iglesia. Y entonces se quedaron en esa iglesia ya congregados ellos y pues ya nosotros pues nos movimos a otros lugares a predicar la palabra. Entonces yo fui, por esa razón sí me conocía al pastor, pero yo no era parte de la congregación. Entonces hablé con el pastor y le dije, mire pastor, esto y esto y esto me habla Dios y esto me muestra Dios. Y realmente pues eran cosas bien fuertes que Dios me había mostrado que hacía el pastor y que hacían los hijos del pastor. Y Dios me dijo, diles, me dijo, que si ellos no se arrepienten, me dijo, yo voy a quitarlo del pastorado. Yo lo quito del pastorado, yo lo quito de esa iglesia. Y mientras siga la cabeza de esa
¿cómo se dice? De esas líneas de iglesias que estaban, porque ellos, el ministerio de ellos era hacer iglesias. Entonces me dijo, mientras siga la cabeza, que es la que los lidera a ellos como pastores, esto está mal. Entonces voy a quitar, y mientras ellos no corrijan su vida, yo no voy a dejar que ellos sigan con el ministerio. Entonces Dios mostraba muchas cosas bien fuertes y bien terribles que los hijos del pastor habían hecho con varios integrantes de la iglesia, incluso con el pastor. Entonces yo le di la palabra y yo podía sentir que el pastor rechazaba la palabra y se enojó conmigo, se molestó mucho conmigo. Yo le dije, mire, aquí tengo citas bíblicas, porque yo sabía que usted no me iba a recibir la palabra solo así. Le di las citas bíblicas y le dije, bueno, yo vengo y yo ya cumplí con lo que Dios me mandó a hacer. Yo libro mi vida porque yo ya di la palabra. Ahora quedan ustedes de recibirla. Ustedes deciden si la reciben o la rechazan. Pero si ustedes la rechazan, Dios hará lo que Él prometió. Y si ustedes la reciben, Dios es fiel para perdonarlos y para extender su misericordia y pues restaurarlos y levantarlos aún más. Terminé de dar la palabra. El pastor molesto y todo me dijo que sí, ya me había puesto atención, pero que me agradecía si yo me retiraba de la iglesia. Entonces terminé de hablar con él y pues yo me retiré, ¿verdad? Y pues yo les digo, eso no pasó en la semana, ¿verdad? No pasó en la semana, sino al mes. Al mes se dio la situación de que se descubrió todo lo que Dios le había dado a él. La congregación descubrió lo que el pastor y sus hijos estaban haciendo. Y vinieron los líderes que eran los que de todas las congregaciones de esas iglesias, hablaron con el pastor y le dijeron esto y esto y esto. Sabemos esto y esto supimos. Y lo retiraron de su cargo. Le quitaron el cargo del pastorado. Él salió de la iglesia. Lamentablemente, le digo lamentablemente porque fue muy triste saber la noticia de que aparte de él lo habían sacado, por lo que ya Dios había mostrado. Después de eso, pues ellos se perdieron, ya no siguieron buscando a Dios. Él se separó de su esposa. Y los hijos de él igual se perdieron, o sea, esa familia se desintegró totalmente. Y de ahí pues pusieron a otro pastor y seguían pasando cosas así, ¿verdad? En ese lugar. Pero fue una de las palabras, creo que para mí fue muy impactante por el tema que me tocó darles y ver pues la palabra cumplida en ellos, o sea, lo que Dios había dicho de que si ellos no corregían su vida, que Dios lo iba a quitar de donde estaba. Y pues definitivamente fue así, porque les digo, he tenido muchas cosas que he visto a través de la profecía. He dado palabra a muchas personas y mucha de la palabra, o sea, la he visto cumplirse. Y quizás a mí se me ha olvidado, pero han venido hermanos y me dicen, hermana, ¿se recuerda la palabra que Dios me dio a través de usted? Y mire, se cumplió. Cerca de donde yo vivo, Dios le había dicho a la hermana que Él los iba a bendecir, que Él le iba a proveer, que Él iba a darle su casa como ella la quería, como ella la deseaba. Pero que lo primero que tenía que hacer era
darle ese lugar para alabar el nombre de Dios, y la hermana lo hizo por mucho tiempo. Ella abrió su casa y permitió que ahí se hicieran células, servicios, vigilias. Dios obró de una manera muy especial en la vida de sus hijos y de ella. Y hasta hoy en día, pues la casa de ella está físicamente tal como ella la quería ver. O sea, Dios le proveyó una casa de segundo nivel, les proveyó su carro, porque ellos también pedían un carro, Dios les proveyó, o sea, Él les proveyó materialmente lo que ellos anhelaban, y pues fue la respuesta de Dios. Hay otra hermana que Dios le decía que Dios iba a levantar a su esposo y le iba a permitir tener su propia empresa, y hoy en día la hermana me dice: hermana, si la palabra que Dios me dio a través de usted se cumplió. El esposo tiene ya varios años de tener su propia empresa. Ahora él le da trabajo a las personas. Ellos han crecido económicamente, se puede decir. Ya tienen su casa propia, él tiene su propia empresa. Ahora él no es el trabajador, sino él es el que contrata trabajadores. Entonces, ha sido una de las tantas cosas que Dios ha hecho a través de la profecía, ¿verdad? Y muchas cosas más, como les digo, ¿verdad? Wow, wow. La verdad que esas historias o lo que sucedió, la verdad que son muy impactantes. Ya para ir concluyendo, ¿usted ha sentido que Dios la ha usado más con el pasar del tiempo, o ha sentido que Dios la usa menos, o sigue estando igual en la manera que Dios la usa? Yo creo que Dios se ha manifestado más aún, porque como les he dicho, he pasado muchas experiencias, y no solo en lo profético, sino en el don de liberación, posición de manos, liberación. He visto a personas siendo liberadas de una legión de demonios. Bien, he visto personas como los demonios salen de su cuerpo, y cómo Dios ha cambiado a esas personas. O sea, después de ser personas que han hecho pactos satánicos, que han estado en pandillas, cómo Dios ha transformado esas vidas de una manera sobrenaturalmente. Me ha tocado dar palabra de último aviso, podría decir. Por ejemplo, me ha tocado darle palabra a varias personas, diciéndole que si no cambian su vida, que solo una oportunidad de vida tienen, y que tienen que aprovecharla, porque una oportunidad le da Dios, y que Él va a cortar sus días. Y ha pasado, se ha cumplido esa palabra. Algunos sí han obedecido la palabra, han cambiado su manera de vida, y a los días pues mueren, pero se van con Dios. Y hay otros que lamentablemente Dios les habló, no quisieron cambiar su vida, no obedecieron. Y también pasó lo mismo al pasar el tiempo. Algunos perdieron su vida en accidentes de tránsito. Otros los mataron por lo que andaban haciendo cosas malas. Pero, o sea, vamos, dice la palabra que Dios habla a tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, me ha tocado esas experiencias, y como dice, ¿verdad? Yo creo que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? No, Dios no es un Dios de pequeñeces, Dios es un Dios grande, y Él nos lleva de gloria en gloria. Se puede decir que he podido de ver aún más fuerte la mano de Dios hasta hoy en día, ¿verdad? Porque ya puedo hacerlo yo a veces a multitudes, ¿verdad? Es lo que Dios me permite hablar a veces, y mostrarme tantas cosas que, como decimos, son cosas que uno no conoce de las personas, no conoce de la gente, y que Dios viene y revela lo que hay en el corazón y en la mente de las personas. Y esas son cosas sobrenaturalmente, ¿verdad? Que Dios trae a revelación. Sí, wow, la verdad que qué impresionante en la manera en que Dios la usa. La verdad esperamos que Dios la esté usando incluso de una mayor manera, la verdad. Y
La verdad que esta primera sesión ha sido muy especial y pues la espero, ¿verdad? Quizás la próxima semana, estén atentos todos la próxima semana o la siguiente semana de esta semana que yo estoy diciendo para la segunda sesión. La segunda sesión es testimonio. Vamos a escuchar todo su testimonio, le voy a hacer un par de preguntitas y escuchamos todo su testimonio. Que alguien le diga